Hermanos, les saludo con la paz del Señor Jesús. Buenas noches. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, Dios mío, muchas gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Ruego, Señor amado, que ordenes las palabras en mi boca, que domines, Señor Jesús, mi lengua enteramente, que acomodes las expresiones y los argumentos, oh Señor, para poder hablar, Señor, con tu virtud, con tu gracia, con tu poder, Señor. No confiamos en nosotros mismos, en virtudes humanas, Señor, porque son ineficaces. Te ruego, Señor, que seas tú en nosotros como iglesia, en mí para este momento tan pequeño, tan cortito, Señor. Que sea útil. Permíteme servir, Señor Jesús, desde aquí. Ministranos, Señor Jesús, con tu Espíritu. Sé, Señor, que no existen las circunstancias. Tú has planeado cada reunión, has inclinado cada corazón y has puesto también siempre, Señor Jesús, la necesidad de exponer algún pasaje, algún tema específico. Así que te ruego, oh Dios mío, en esta hora que seas tú en nosotros como iglesia, en mí para poder hablar, en mis hermanos para oír. Oh Señor, y que esa gracia nos cautive, Señor Jesucristo. Porque no queremos, oh Dios mío, simplemente llenar un espacio de un sábado a la tarde-noche. Estamos en tanta necesidad, Señor Jesús, de ti. Tanta necesidad incluso de redención, oh Dios mío. Opera en cada área de nuestras vidas. Sigue tratando y sigue golpeándonos, Señor Jesús, como un escultor a la roca para darle forma. Danos la forma de Cristo, Señor, para que te glorifiquemos. Gracias por este tiempo. Me pongo en tus manos, sé tú, Señor, de principio a fin. Amén, Señor Jesús. Bien, esta noche quiero hablar de un tema que entiendo que es necesario, muy necesario. En este trabajo de meditar puede haber temas que realmente sean importantes, pero también puede haber temas que quizás no sean tan importantes, pero son muy necesarios. Y es hablar de lo que he titulado madurez espiritual. Porque también entiendo que gran parte de los problemas que existen en el entorno social de la iglesia surgen como consecuencia de la falta de madurez espiritual. Así como a veces los niños tienen conflictos, se pelean, un tiempo están jugando juntos y al ratito están peleados y después al otro día están de nuevo juntos. Bueno, así a veces son los hermanos de la iglesia. A veces están juntos, pero de repente están peleados, de repente están desunidos. Y es por falta de madurez, hermanos. Es porque incluso algunos son aún niños en la manera de proceder en la vida cristiana. Así que voy a tratar de predicar este mensaje con cierto temor y como un arquero que busca disparar saetas y apuntar a los corazones. Incluso yo también me siento con ustedes a ser atravesado también por esta misma enseñanza. He estado meditando, he estado buscando el contexto de algunos pasajes para poder adentrarnos en lo que he titulado madurez espiritual. ¿Qué es madurez espiritual? Y la verdad que en la mayoría de los casos se confunde madurez espiritual con conocimiento bíblico. Cristianos que por haber alcanzado cierto conocimiento bíblico, cierto cúmulo de conocimientos bíblicos, por haber leído un libro, por haber leído las Escrituras, por haber visto la predicación de otro hermano en YouTube,
Piensan que ya están a la altura, piensan que ya han madurado. Y la verdad es que hay un gran abismo entre lo que es un conjunto de conocimientos y lo que es madurez espiritual. Y hay un abismo porque el hecho de que yo entienda o descubra una verdad bíblica no me convierte de inmediato en esa verdad que he descubierto. Se los repito. El hecho de que yo haya descubierto una verdad bíblica no me convierte de inmediato en esa verdad que he descubierto. Por ejemplo, que yo haya entendido el señorío de Cristo por medio de una clase bíblica o por medio de haber leído un libro, no me convierte de forma inmediata en un esclavo de Cristo. Porque lo que va a determinar mi posición de esclavo o mi conversión de esclavo es mi subordinación diaria y constante a la voluntad del Señor Jesucristo. Jesús mismo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como también que haya entendido toda la doctrina de la fe, que haya tomado estudios, si haya leído cartillas, si haya visto prédicas, si haya leído libros respecto de la fe, no hace que mi fe crezca. No hace que mi fe crezca. Que haya comprendido la necesidad urgente de la santificación, no me convierte en santo. Que haya entendido la doctrina del arrepentimiento, no significa que lo esté experimentando. Y así para cada verdad bíblica que a veces vamos descubriendo, no significa que se transforma en una verdad inmediata en cada una de nuestras vidas. La pregunta sería, ¿hasta qué punto las verdades que hemos entendido, que estamos entendiendo, están dominando nuestra vida? ¿Hasta qué punto cada verdad bíblica que ha descubierto, que ha alcanzado, que ha entendido, está dominando su vida en cada aspecto, en cada pasillo de su casa, en la cocina de su casa, en el comedor de su casa, en el círculo más privado que tenga usted de amigos y parientes? ¿Hasta qué punto ese cuerpo de verdades bíblicas está dominando su vida? Está gobernando su vida. He conocido cristianos bíblicamente astutos para responder preguntas, incluso para exponer mensajes bíblicos, pero también los he visto dramáticamente inmaduros frente a circunstancias muy pequeñas. He conocido a cristianos con un gran conocimiento bíblico, pero desanimarse muy fácilmente frente a problemas muy pequeños. Lo he visto, se lo estoy diciendo honestamente. Cuando yo esperaba también de ciertas personas, quizás que me demuestre cómo atravesar ciertos valles, los veía flaquear, los veía retroceder. ¿Por qué? Porque es muy probable que ese cuerpo de verdades bíblicas no esté siendo verdad en cada área de mi vida física. Muchos cristianos de hoy, y estamos en la era de lo que yo llamo una fe académica, una fe intelectual. En la era donde se han abierto las ventanas virtuales y cuando uno busca información puede ser muy variada. Desde libros desde el 1800, desde el 1700, desde el 1500, y empezamos a tener acceso a esos recursos. Pero más allá de gobernar nuestro corazón, es muy probable que esté haciendo crecer solamente nuestra mente en un intelecto que a veces no edifica absolutamente en nada. Cristianos que solamente son académicos en cuanto a la fe, compiten por alcanzar un cristianismo intelectual y sobresaliente porque tienen la mirada puesta solamente en un protagonismo.
pero los delata la forma en la que se mueven en su círculo privado. Los delata la forma en la que se mueven en sus propias casas. Está claro, hermanos, que por el hecho de conocer o descubrir una verdad bíblica, no me convierto en esa verdad que he descubierto, sino que necesito experimentar esa verdad, necesito caminar bajo la convicción de esa verdad, bajo el efecto de esa verdad, necesito transitar y degustar cada verdad, por más grande o por más pequeña que sea, necesito llevarla necesariamente a la experiencia. Miren, hermanos, el conocimiento bíblico es el primer paso de todos cristianos. El primer paso, pero tristemente muchos cristianos se quedan estancados en ese primer paso pensando que ya han alcanzado algo, pensando que ya de alguna manera están aptos para poder servir, para poder predicar, para poder enseñar a otros, para poder aconsejar. No han caminado ni un centímetro más allá de ese paso, pero atrevidamente a veces quieren exponer su fe académica. Cristianos sin experiencia, yo les llamo de alguna manera cristianos versiculares, que solo buscan protagonismo, como metales que resuenan, como címbalos que retiñen, que al final solamente aturden. Esta cita de 1 Corintios 13:1, Pablo comienza hablando así de esta manera. Él dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, Pablo dice, nada soy. Nada soy. Entonces, es probable que exista un tipo de cristianismo tan intelectual que pueda entender toda la ciencia, los misterios, profecías, que pueda sumergirse en el Apocalipsis y entregar revelaciones, pero no tener ni idea de quién es Cristo. Es muy probable, hermanos, que haya personas así, con cierto conocimiento, pero sin experiencia, sin madurez, con una mente grande, pero con un corazón minúsculo, que al final solo aportan ruido, sin melodía. Lo primero que intento demostrar con lo que hasta aquí voy diciendo es que conocimiento bíblico no es igual a madurez espiritual. Vale, no lo malinterprete, pero vale decir que el conocimiento bíblico es simplemente la teoría que el cristiano ha adquirido, pero para que esa teoría se convierta en conocimiento debe llevarlo a la práctica. Ensayar la teoría es lo que nos va a dar el conocimiento concreto de algo. Y eso es lo que yo llamo que el cristiano tiene que experimentar y vivir los conocimientos. Llevarlos a la práctica, comprobarlos. Conocer solamente las Escrituras no es conocer al Dios de la Biblia. Hay grandes teólogos que no tienen ni siquiera idea de quién es Cristo. Solo son definiciones. ¿Por qué? Porque no han sido tratados por Cristo, se nota. Falta de humildad, soberbia que rebalsa, vanidad. No han conocido a Cristo en esa comunión íntima con Él. Pero no estoy diciendo algo que sea de estos tiempos. Esto ya ha ocurrido antes. Incluso tengo una cita que es 1 Samuel 2:12. Allí dice, los hijos de Elí era sumo sacerdote en el tiempo de Samuel,
Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y aquí el vocablo conocimiento no está hablando de conocimiento de letras, conocimiento de la Torá, sino de conocimiento se refiere a la manifestación de Dios, al trato de Dios en la vida de ellos. Está hablando, en otras palabras, de comunión íntima de Dios. Vale decir que Ofni y Fines, como hijo del sumo sacerdote, como descendientes del linaje arónico, y que eran básicamente los sucesores de Elí para ser los sumos sacerdotes, estaban muy bien capacitados en la Torá. Y hasta me atrevo a pensar que eran expertos en la Torá, pero sin conocimiento de Jehová, sin haber tenido una intimidad con Dios, sin haber conocido a Dios, por decir de alguna manera, a puertas cerradas. La palabra conocer, en su contexto original, tiene esa aplicación, habla de intimidad. Una cosa es intimidad con Dios en el Espíritu, como también dentro del contexto humano, cuando se dice que Adán conoció a Eva y concibió a Eva y dio a sus hijos. Bueno, habla también de intimidad. Habla realmente de ese conocimiento que uno puede llegar a tener con Dios. Cuando Dios trata con su Espíritu cada una de nuestras vidas, cuando aprieta nuestros corazones, cuando de alguna manera no te deja fuerzas para seguir. Pues bien, acá tenemos dos hombres que probablemente eran expertos en las Escrituras, pero no tenían conocimiento de Dios. No habían degustado probablemente nunca de la presencia del Espíritu de Dios obrando en sus vidas. Pero a la vez también hablamos de conocimiento de Dios no solo por medio de la oración, sino también por medio de las experiencias que tenemos en nuestra vida diaria. ¿Sí? Los diferentes embates que nos toca enfrentar, problemas en el trabajo, quizás problemas en la familia, conflictos de muchas naturalezas. Es también lo que nos lleva a conocer a Dios. Cuando realmente nuestra fe se asiente en Dios y en medio de los conflictos no huimos, sino que buscamos a Dios, Dios se da a conocer también en esas circunstancias. Los valles difíciles que tenemos que atravesar de alguna manera hacen que nuestra fe sea palpable, que nuestros ojos de alguna forma puedan ver y percibir lo invisible. Hermanos, la honra del cristiano no está fundado en cuanto sabe de la Biblia, sino en cuanto conoce al Dios de la Biblia. Por eso hablo de madurez espiritual. Jeremías 9, 23, una cita muy conocida. El profeta escribe de este modo, así dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Sí? No conocer las Escrituras, conocer a Dios. Conocer a Dios de las Escrituras. Conocerme y entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La experiencia de varios cristianos, incluso la mía propia, es que habiendo caminado cierta cantidad de años en el cristianismo, no conocía a Cristo sino hasta el momento o hasta el tiempo en el que Él se dio a conocer o se manifestó en nuestras vidas. Incluso puede haber hermanos aquí que lleven años congregándose, pero sin conocer verdaderamente a Jesús. ¿Puede ser posible? Sí, puede ser posible. Puede ser posible. Incluso hay ejemplos bíblicos, y sin ir más lejos, de los propios discípulos del Señor, que estando con Jesús al lado, no llegaban a entender o a conocer quién era Jesús. Juan 14, 9, estas palabras son para Felipe. Juan 14, 9 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe?
había caminado con el Señor, había dormido donde Él dormía, había comido donde Él comía, lo había visto sanar, lo había visto predicar, lo había visto hacer tantas cosas, pero él no conocía realmente a Jesús. Yo me he sentido identificado de alguna manera con esta experiencia, porque también me ha sucedido en cierto modo. Fui joven y también llegué a acumular cierta cantidad de conocimiento bíblico, pero no tenía ni idea quién era Jesús. Otro ejemplo también es el de Pedro mismo. Muchos cristianos son cristianos efusivos, como Pedro, que de alguna manera estaba dispuesto, se lo dijo a Jesús: si estos se escandalizan, yo no me escandalizaré, porque yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y Jesús lo miró y le dice: ¿tu vida darás por mí? ¿Vas a negarme 3 veces, incluso con maldición? Y Pedro a lo mejor dijo: yo no te negaré. Más tarde, unas horas más tarde, lo estaba negando, incluso con maldición. ¿Por qué? Porque lo de él era puro fervor, palabras del momento, efusión del momento, sin experiencia, sin conocimiento, sin verdad y sin haber caminado. Muchos cristianos son impulsados por una emoción, por un fervor fugaz. Buscan hablar radicalmente de algo que no conocen o de algo que nunca vivieron, porque luego con sus hechos los niegan. Hablan quizás también del amor de Cristo, pero cuando tienen que manifestar ese amor, no lo practican. Es solo un cristianismo intelectual. Y lo primero que quiero dejar en claro con esta meditación es que conocimiento bíblico no es lo mismo que madurez espiritual. El distintivo del cristiano no es el conocimiento, es la aplicación del conocimiento. El distintivo del cristiano es el amor. Jesús dijo en Juan 13:35: en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que tengan mucho conocimiento bíblico los unos a los otros y compitan a ver quién es mejor. No, si tuvieren amor los unos con los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos. El mejor distintivo del cristiano es el amor, es la aplicación de ese amor. En el círculo más privado, en los pasillos de mi propia casa, en el trato con mis hijos, en el trato con mi esposa, en el trato con mis pares, con mis amigos, con mis parientes, es el amor. Es el amor. Queremos agradar a Dios, queremos honrar a Dios, queremos glorificar a Dios. No es con conocimiento bíblico, hermano, se los aseguro. Es con amor. Es con amor. Bien, entonces, si conocimiento bíblico no es conocimiento de Dios y no tiene nada que ver con madurez espiritual, ¿qué es la madurez espiritual? En pocas palabras, la madurez espiritual está directamente relacionado con la experiencia. El vocablo griego, telios, que en nuestras Biblias se traduce como madurez, se traduce también el mismo vocablo en otros pasajes bíblicos como completo o perfecto, pero haciendo referencia a adulto. Vale decir que cuando leemos en algunos pasajes bíblicos, la palabra madurez está hablando también de adulto o de adultez. Y para que se entienda mejor, yo voy a usar el término adultez espiritual, porque la adultez en sí no es una cuestión de decisión propia o de fuerza de voluntad, sino que la adultez en cualquier contexto es un proceso en el tiempo. Pablo escribe en 1 Corintios 2:6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, alcanzado adultez. Bien, alcanzado madurez, alcanzado adultez. Por ejemplo, si mis hijos, ¿sí?, que son menores de edad, si a partir de mañana ellos quisieran actuar como adultos y tomar la decisión de a partir de mañana ser adultos, no podrían, porque son menores de edad. Estarían solamente jugando a ser adultos.
¿Por qué? Porque hasta que ellos alcancen la adultez, tiene que pasar un proceso de tiempo. No es inmediato. Del mismo modo, un cristiano que recién ha comenzado, por más efusividad y conocimiento bíblico que haya alcanzado, jamás calificará como adulto espiritual, sino hasta que haya vivido y experimentado su fe y haya caminado en la convicción de los conocimientos que Cristo le ha revelado. Dentro del contexto humano, se denomina adulto no solo a una persona que ha llegado a la mayoría de edad, sino a la persona que ha alcanzado también autonomía, independencia de los padres, autonomía para subsistir, para vivir, que puede ser responsable de sus propias decisiones, que puede administrar su vida sin pedirle permiso a nadie. Pues bien, eso se denomina, dentro del contexto social humano, adultez, que tiene su propia manutención, su propia administración y que ha experimentado las diferentes situaciones de la vida. Bueno, dentro del contexto bíblico, la adultez o madurez espiritual no es diferente, sino que se consideran adultos aquellos cristianos que han ejercitado la fe por medio de atravesar las diferentes circunstancias, sin quebrar esa fe. Hebreos 5:14 escribe así. El escritor dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que han alcanzado la adultez, para los que por el uso, y la palabra uso tiene que ver con práctica, con ejercicio, con experiencia, o sea, para los que por la experiencia, por el ejercicio, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y esta cita nos demuestra de alguna forma que madurez espiritual está vinculada a la experiencia de un evangelio vivido. Y eso también se nota, hermanos. Se nota mucho. Se dice, y esto es un relato real, lo leí en cierta ocasión y no me puedo acordar dónde lo leí. Lo estaba buscando en la tarde de ayer y no recuerdo dónde lo leí, pero el relato dice así. Había un experto orador, un experto recitador, por decirlo de alguna manera, de poesías. Tenía tanta calidad para poder recitar una poesía y era tan cautivante la manera en la que lo hacía que llegó a ganar un premio. Y el día que va a recibir el premio, dice que la gente del público, él le dijo a la gente del público: a ver, denme títulos de poesías y yo las voy a recitar, al menos la primera parte. Y entonces le decían tal poesía y él empezaba a recitarla y la gente empezaba a aplaudir la manera y la virtud que tenía para poder expresarlo. Y así hasta que un anciano que estaba en ese lugar le pidió que recitara el Salmo 23. Y él lo miró y le dijo: lo recitaré solamente con la condición de que usted lo recite después de mí. Y el anciano aceptó. Y entonces este experto orador y recitador empezó a recitar el Salmo 23 con una voz firme, con una voz segura, haciendo las pausas que tenía que hacer, poniendo énfasis donde consideró poner énfasis. Cuando terminó de recitar el Salmo 23, todas las personas lo estaban aplaudiendo de pie. Llegaba el turno del anciano, el cual se paró con una voz gastada, ronca, sin poner énfasis en nada, sin hacerle arreglos vocacionales o arreglos poéticos. Simplemente recitó el Salmo 23 y al finalizar el Salmo 23, toda la gente estaba llorando. Toda la gente estaba llorando. Dice que después se acercaron a este experto orador y le preguntaron: ¿por qué cuando usted recitó todos aplaudieron, pero cuando él recitó todos quedaron realmente quebrantados y llorando? Y él dijo: lo que pasa es que yo recité el Salmo 23 y él conoce al pastor del Salmo 23. Había una diferencia, incluso en la manera de transmitirlo.
Y es lo que sucede, hermanos, incluso nosotros nos damos cuenta con ciertos predicadores, hoy por hoy existen referentes, predicadores que uno escucha la manera en la que tiene de transmitir algo y cala tanto, y es probable que agarremos el mismo mensaje y lo pongamos en otro predicador y no cause absolutamente nada. ¿Qué hace la diferencia? Bueno, bíblicamente la diferencia hace la pericia espiritual. Y la pericia tiene que ver necesariamente con la experiencia que tiene cada cristiano con Cristo. Es fácil recitar, ¿verdad? Pero es diferente transmitir. Es diferente transmitir. Es diferente realmente tener la virtud, y yo siempre le ruego al Señor, tener la virtud de predicar. Porque podemos pararnos aquí y decir un conjunto, un cúmulo de cosas. Pero tener un mensaje de Dios y tener la potencia o el poder del Espíritu para decirlo, es cosa de Dios. Y solamente depende de Él. ¿Y qué anhelo para nosotros? Eso, hermano. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Pues bien, como les decía, fui joven con cierto conocimiento bíblico, pero mis palabras, lejos de ayudar, terminaban haciendo daño a los que me oían, porque eran argumentos sin pericia, argumentos sin experiencia, sin madurez espiritual. Era como un niño tratando de hacer el trabajo de grandes. Pablo escribe así en 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, puesto que me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesús, el Cristo, y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y lo que realmente quiero resaltar de este pasaje es, no con excelencia de palabras, sino con demostración del Espíritu. Adultez o madurez espiritual está íntimamente vinculado a la experiencia. Nosotros lo vemos en todos los casos, también del contexto humano o del contexto social. Cuando una empresa necesita cubrir un puesto importante o medianamente importante, cuando pone los requerimientos dice necesariamente con experiencia. ¿Por qué? Porque necesita una persona que ya haya lidiado con ciertos conflictos y problemas para que no traiga más problemas, sino para que traiga soluciones. Generalmente dice, personas sin experiencia no vengan, ¿sí? Abstenerse, busque en todo caso otros trabajos. Pero en el contexto bíblico, la recomendación es exactamente igual. Cuando Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, en 1 Timoteo 3, los requisitos de los servidores de la iglesia, él claramente pone, no un neófito, para que no se envanezca, sino dice alguien que haya experimentado y vivido ese mismo evangelio en su propia casa, en los pasillos de su casa, con su esposa, con sus hijos, para que pueda realmente ser eficaz y servir en la iglesia. Lo que nos da aptitud para enseñar a otros es la experiencia, hermanos. Es haber atravesado las diferentes circunstancias. Pero hoy pasa al revés. Hoy se le dice a los cristianos, a los jóvenes, vayan a los seminarios, absorban toda la materia, vengan con mente y los ponen a trabajar. Pero no tienen realmente pericia espiritual, no tienen experiencia. No conocen al Dios de las Escrituras. Pues bien, entonces la adultez espiritual o la madurez espiritual no es un cúmulo de conocimientos, sino una medida, una estatura que todo cristiano debe alcanzar por medio del crecimiento espiritual. Así como en cada familia, y acá hay muchas familias y tienen hijos recién nacidos, hijos que ya nacieron,
Y todos esperan en que sus hijos no sean bebés para siempre, ¿verdad? Sino que saben que en cierto momento se van a convertir en adultos. Lo que tienen que hacer ustedes es prepararlos para que cuando lleguen a esa edad puedan realmente desempeñarse de la mejor manera. En la iglesia también, Dios ha dotado a la iglesia con dones necesarios para hacer crecer a cada cristiano a la estatura de la plenitud de Cristo. Lea conmigo Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y aquí el vocablo para perfecto del griego es telios, que significa maduro. Aún podríamos, si los reemplazamos, nos queda hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro o a un varón adulto, ¿sí? A la medida de la estatura, y no está hablando de la estatura física de cuánto medía Jesús, ¿sí? Acá estaríamos en problemas. Si Jesús mide 2 metros, estamos en problemas, ¿verdad? Pero no habla de esa clase de estatura, sino la palabra estatura se refiere a edad y madurez. Dice a un varón maduro a la medida de la madurez o de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces, Dios ha dotado a su iglesia con las diferentes herramientas a fin de hacer crecer a cada hijo, a cada hermano, para que todos lleguen a la madurez espiritual. Está bien claro que el cristiano, cuando inicia su vida cristiana, debe prepararse, debe adoctrinarse, debe entrenarse. Eso es el discipulado, ¿sí? Debe entrenarse para que luego de un tiempo de preparación y adoctrinamiento no se queden solamente con el conocimiento, sino que sean capaces de poner por obra lo que se les ha enseñado. En otras palabras, tienen que vivenciar el Evangelio. Tienen que experimentar lo que han aprendido, tienen que experimentar a Cristo, tienen que caminar con Cristo. Es la práctica lo que los convertirá en adultos. Es la aplicación de los conocimientos, es la aplicación lo que los hará madurar. Y cuando esto haya sucedido, recién pueden tener objetividad para trabajar o para servir. Porque de lo contrario es una competencia de quién puede expresar mejor un conocimiento bíblico. Cuando era joven, mi papá me dio un libro que tenía el siguiente título: Sentaos, andad y estad firmes. Y se refería a la vida cristiana cuando uno recién inicia. Se decía que el primer paso del cristiano cuando inicia es sentarse. Así como todo discípulo del Señor Jesús empezó sentado, escuchando, aprendiendo. Luego de haber aprendido, andad, que significaba experimentar lo que han aprendido. Y luego que han experimentado, que han empezado a andar, estén firmes, ¿sí? Y luego de todo eso, recién se puede entender que una persona ha madurado. Bueno, hermanos, estoy llegando al final. Quería compartirles esto que tiene que ver con lo que yo considero que es algo necesario, ¿sí? Algo necesario. Conocimiento bíblico no es sinónimo de madurez espiritual, sino que el conocimiento bíblico quizás forma parte del adoctrinamiento, de la preparación del cristiano. Pero el fin del aprendizaje no es convertirse en un intelectual de la Biblia, sino conocer al Dios de la Biblia, tener comunión con Dios. Madurar tiene su tiempo. Dios trazó ese tiempo. Dios lo fabricó así. Nosotros lo vemos incluso en los árboles, en los frutos. ¿Sí? Cuando si tenemos un árbol de naranja y empiezan a salir los primeros frutos, no podemos comerlo, porque no han madurado. Y si queremos comerlo, son agrios, ¿verdad?
agrio, quizás ácido. Y uno dice, ¡qué feo! Bueno, así son algunos cristianos inmaduros jugando a ser adultos, agrios. Para que sea maduro hay que esperar. A veces existen hoy por hoy cámaras, procesos para adelantar la maduración, pero no deja de ser un proceso, hermano. Jesús mismo se comparó él con una semilla que si no cae a tierra no puede dar fruto también. Eso está en Juan 12:24, dice: de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Una vez escuché o leí, no recuerdo, cierta conjetura que a mí me parece que es muy probable que sea así, que la semilla tiene alojado en su interior toda el diseño y la planimetría de lo que es ser un árbol. Todo está alojado en la semilla. Si le pusiéramos boca a la semilla, quizás podría hablarnos de lo que son los árboles. Pero hasta que esa semilla no caiga a tierra y se quiebre, nunca va a ser árbol. Del mismo modo también hay muchos cristianos que necesitan también quebrarse para poder ser un árbol o para poder empezar a transitar y a dar fruto. En pocas palabras, quiero decirles y animarles a que vivan el Evangelio, experimenten el Evangelio, conozcan a Cristo, y me refiero más allá del conocimiento bíblico. Juan 14:21, cierro con esta cita. El que tiene mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama, y el que me ama, se refiere a la acción, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. No es una cuestión de intelectualidad, es una cuestión de hechos. Y dice, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra cumplirá, ejecutará, tiene que ver con la acción, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dicho de otro modo, estaremos con él, habitaremos en él. A veces cuando leo este pasaje, quizás se tiende a pensar que esa clase de comunión íntima con Dios no es para todos. Se dice, no, quizás sea para ciertos cristianos que tienen mucha devoción o mucho fervor. Hermanos, es para todos. Cada uno de nosotros, llegado a cierto punto, tiene que tener la necesidad de conocer a Dios, la necesidad de sumergirse en la oración, de sumergirse en los pensamientos, de ir detrás de Cristo y de conocer a Cristo. Por medio de los valles, por medio de las situaciones, por medio de la oración, por medio de la lectura, conocer a Cristo. Jesús, no quiero entrar en conceptos equivocados. La palabra manifestar tiene que ver aquí con que Dios de alguna manera va a ser real en la vida cristiana. Sí, es cuando uno empieza a caminar con Cristo, cuando la fe se convierte en algo tan palpable que tranquilamente uno puede estar mirando lo invisible y viviendo bajo esa convicción. Hermanos, vayamos, como dice en las Escrituras, vayamos más adelante. Hasta aquí el Señor nos ha bendecido con muchas cosas. Nos ha ayudado de muchas maneras. Nos ha sostenido y nos ha amado y nos ha expresado su amor y su misericordia. Pero vamos por más. Sigamos creciendo y sigamos perfeccionándonos en su camino. Vamos por esa perfección espiritual y por esa madurez espiritual. La paz del Señor, hermanos.